Episodio número 7. Cómo diferenciarse contando historias. El caso de Storytel. Muy buenos días, bienvenidos a Cómo diferenciarse, el podcast de diseño y branding para emprendedores que no solo quieren crear un negocio online, sino uno diferente. Mi nombre es Tony Coulomb y soy diseñador gráfico desde hace más de una década. Durante los últimos 3 años he montado mi propio proyecto como freelance y me he especializado en el diseño de identidades visuales para negocios online. Y como voy recordando, en los diferentes programas del podcast analizaremos a grandes y pequeñas marcas para saber las estrategias y los trucos que han utilizado para ser diferentes al resto y veremos cómo puedes aplicarlos tú a tu negocio. Precisamente hoy hablaremos de una marca que ofrece un servicio que te puede interesar si este verano tienes pensado viajar mucho, ya sea en tren, en bus, en coche o lo que sea. Y aún más si eres adicto a los contenidos en audio y se te están acabando los podcasts porque tus programas preferidos también están de vacaciones. Si este es tu caso, la aplicación de la que hablaremos hoy puede ser una muy buena opción para ti. Estamos hablando de Storytel, que es la principal plataforma europea de audiolibros y de libros electrónicos y además hace relativamente poco que ha aterrizado en España. Y como siempre, recuerda que si eres emprendedor y tienes alguna duda sobre el diseño de tu negocio o de tu marca personal, puedes enviarme un email a través del apartado de contacto de mi página web en tonycoulomb.ws e intentaré ayudarte en todo lo que pueda. Como en los otros episodios, empezaremos viendo un poco las principales características de la marca, de la empresa, viendo un poco la historia, la evolución de esta empresa, cómo ha ido creciendo, las características de los servicios y algunos datos más. Y luego en la segunda parte analizaremos el diseño o los elementos de la identidad visual para ver la relación que tienen con todas estas características que analizaremos en la primera parte. Empecemos entonces hablando de los inicios de la empresa. Aviso ya que la empresa es sueca y por lo tanto aparecen muchos nombres que son bastante complicados. El sueco es un idioma muy complicado del que desconozco totalmente. Así que voy a intentar evitar decir los máximos nombres posibles. Eso sí, no podemos evitar hablar de los nombres de los fundadores, que fueron Jonas Telander y John Hauksson, que fundaron la empresa en el año 2005. Y es que resulta que el primero, Telander, tuvo un viaje de negocios a Nueva York, donde pudo comprar su primer iPod y gracias a esto descubrió Audible, que es el servicio de audiolibros líder ahora mismo y en aquellos tiempos en Estados Unidos. Probó el servicio y escuchó un audiolibro durante el viaje de avión de regreso a Suecia. Le gustó tanto el servicio que semanas después incluso compró algunas acciones de Audible. De hecho, los dos socios intentaron obtener la licencia de Audible en Suecia, pero finalmente no lo consiguieron. Así que decidieron crear su propio servicio y empezaron un nuevo proyecto que llamaron Vocilur, con unas características muy similares a Audible. Un nombre que cambiaron en 2007 por el nombre de Storytel, el actual nombre, porque era un nombre más internacional, un nombre que sonaba en inglés y más que nada para facilitar la expansión internacional que ya tenían en mente. Pero no todo fue como ellos esperaban, de hecho pasaron unos malos momentos con falta de capital para mantener la empresa a flote, básicamente porque en esa época el servicio no era utilizado por mucha gente. Como comentan los propios fundadores, empezaron demasiado pronto. El mercado, digamos, no estaba preparado para un servicio de estas características. De hecho, en 2005 poca gente utilizaba aplicaciones, como hoy en día utilizamos aplicaciones para cualquier tarea. Aún no existían los iPhones, con que no existían los teléfonos inteligentes y la gente tampoco estaba acostumbrada a pagar una cuota por servicios de productos digitales como era el caso de Storytel. Además, la crisis financiera de 2007 también ayudó a hundir un poco más el proyecto. En vistas de todo esto, en el año 2009, Telander se presentó a un programa de televisión que tenía un formato, digamos, donde empresarios podían presentar sus ideas frente a un grupo de inversores, explicando cuánto capital necesitaban para llevar a cabo sus ideas y los inversores decidían si querían invertir en este proyecto o no, arriesgando su propio dinero, su propio capital.
Con la suerte que uno de los inversores apostó por el proyecto y compró el 10% de la compañía por 1 millón de coronas suecas, que lo que actualmente serían un poco menos de 100.000 euros, y así consiguieron reflotar la empresa. Durante todo este tiempo se centraron en hacer crecer el negocio en Suecia, en el país que vio crecer al proyecto, y en países nórdicos de alrededor, porque parece que era un mercado que era más maduro, digamos que estaba más preparado para aceptar un servicio de estas características. Y luego, desde 2013 hasta la actualidad, lo que han hecho es una serie de adquisiciones para ampliar su librería, o sea, su oferta de libros, y para expandirse también a otros países. Adquirieron un par de editoriales de audiolibros, se acabaron fusionando con una editorial sueca. A partir de este momento la compañía ya empezó a cotizar en el mercado bursátil. También compraron 2 editoriales de libros físicos, una de las editoriales, digamos, más prestigiosas de Suecia, la que editó la trilogía de Millennium, de Stieg Larsson, que es muy, muy conocida, y otra sería la 4ª editorial más grande de Dinamarca. Y finalmente también compró a Mofibo, que era la mayor plataforma de libros electrónicos y de audiolibros de Dinamarca, que además se estaba expandiendo a Suecia. Y con esta adquisición se convirtió ya en el mayor servicio de audiolibros y de libros electrónicos de los países nórdicos. Actualmente se está expandiendo a otros países europeos, entre los cuales está España. Llegó en octubre de 2017 con el objetivo de convertirse en la primera elección para todos los amantes de los audiolibros. Después de todas esas adquisiciones, fusiones y todos esos movimientos, ahora mismo están organizados como un grupo de Storytel Group con 2 áreas de negocio, que serían la parte de streaming y la parte de publishing. La parte de publishing la formarían todas estas editoriales físicas que han ido comprando y se encargan, evidentemente, pues de editar libros en papel, los libros de toda la vida. Y luego está la parte de streaming, que sería la parte en la que nos centraremos más, en la que ofrecen el servicio de audiolibros y de libros electrónicos bajo la marca de Storytel, en la que por una suscripción mensual tienes acceso a todo el catálogo de libros y de audiolibros que tienen. Actualmente se puede acceder por 12,99 euros al mes. También tienen una oferta de 9,99 euros si te registras a través de su página web, y además disponen de una prueba gratuita de 14 días, que por cierto yo la he estado probando y la verdad es que el servicio tiene muy buena pinta. Se puede acceder al servicio a través de su aplicación, que tienen tanto para Android como para iOS. Seguramente es el formato más cómodo y que encaja más con el concepto de servicio que tienen pensado, pero también puedes acceder a través de la página web. A través de la aplicación móvil puedes descargarte los audiolibros para escuchar sin conexión, cosa que es interesante para no gastar datos, o si viajas, por ejemplo, en avión y no tienes wifi, o algún tren regional, que seguramente tampoco vas a tener. Tienen los libros organizados por categorías, digamos por géneros. Está economía y negocios, historia, novelas, literatura juvenil, ya para niños. Actualmente tienen una librería bastante importante con 1.500 títulos en español y 35.000 en inglés. Tienen desde bestsellers hasta clásicos de toda la vida. Algunos que he encontrado, por ejemplo, serían Sapiens y, por ejemplo, la biografía de Elon Musk. Y luego tienen un apartado que es muy interesante, que es Storytel Originals, en el que tienen libros de creación propia, exactamente como está haciendo Netflix con las series, y creo que algunas películas también están produciendo. Es decir, que se están intentando diferenciar de los otros servicios de audiolibros, pues creando su propio contenido, creando sus propios libros. Y claro, estos libros, si la gente les puede parecer interesantes, pues va a contratar los servicios de Storytel, porque no van a aparecer en ningún otro servicio similar. Como es lógico, tienen mucho cuidado con la narración de los libros, digamos, con la creación de su producto. Lo hacen en un estudio de grabación, con un director artístico, incluso según el libro eligen una voz masculina o femenina, según lo que pegue más. Trabajan con actores y actrices de doblaje profesionales, con unas muy buenas voces.
Se encargan ellos de hacer pues entonaciones según las frases para intentar transmitir, digamos, un poco las emociones de los protagonistas, hacen sus pausas en la lectura, incluso hacen diferentes voces un poco según los personajes, actuando un poquito, y si el autor es latinoamericano, pues se graba en una voz del país de origen, digamos, de la novela, y si el autor pues, es español, pues se hace con una voz española. Intentan ser muy respetuosos con este aspecto para que el oyente pueda, digamos, contextualizar mejor la historia. Y luego, en algunos casos, pues enriquecen también la narración con música o con efectos de sonido si es que son importantes para la narración. Entonces, si hemos dicho que no estaba funcionando el servicio y que ahora se están expandiendo, digamos, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha cambiado? Pues resulta que ahora se han dado las condiciones óptimas para que el servicio funcione perfectamente. Digamos, todo el mundo tiene un teléfono móvil, estamos acostumbrados a utilizarlo para absolutamente cualquier tarea. Los hábitos de la gente han cambiado, ya es más normal consumir contenido en audio a la carta. Por ejemplo, un claro ejemplo serían los podcasts, como este que estás escuchando, que están creciendo en escuchas y que están creciendo en producción también. Y otro claro ejemplo de este cambio de hábitos sería el servicio de Spotify, en el que todos podemos escuchar música en streaming. Otro punto es que la gente no solo está acostumbrada ya a consumir ese tipo de servicios, sino que están acostumbrados a pagar una cuota mensual, como puede ser el caso de Spotify, que es servicio en audio, pero también de Netflix o de HBO, que es digamos, plataformas de vídeo en streaming. Hace unos años era realmente imposible que la gente pagara por algo digital, por algo que no podían tener físicamente en sus manos, pero hoy en día incluso los mismos creadores de Storytel se están fijando, digamos, en las tendencias, en los mercados donde estos servicios, Netflix, digamos, y HBO, que son los servicios más grandes, que están en más países, pues se están fijando en los mercados donde estos servicios ya están teniendo un éxito y por lo tanto, digamos que la gente ya está predispuesta a utilizar un servicio de estas características. Y otro punto importante en este cambio de paradigma, digamos, es que las personas cada vez tenemos menos tiempo para hacer cosas, así en general, y en muchos casos mucho menos tiempo para leer. Y además, si te gusta leer, si lees un libro, pues tienes que poner toda la atención a esta acción que estás haciendo, tienes que aguantar el libro con las manos, tienes que estar con la mirada fijada en las páginas. En cambio, el formato de audio, tanto audiolibro como podcast, lo que te permite es seguir haciendo muchas otras cosas, digamos que te deja con las manos libres y puedes estar, pues como comentábamos al inicio, viajando, puedes estar conduciendo, puedes ir a correr al gimnasio, puedes lavar los platos, puedes estar trabajando, al menos siempre que no requiera mucha concentración, al menos en mi caso. El servicio de Storytel está actualmente disponible en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia, en Polonia, en Holanda, en Rusia, en España e incluso en la India. Y es curioso porque no hay ningún país de habla inglesa, y es que eso tiene que ver con la estrategia que sigue Storytel, que solo se establece, digamos, en un mercado donde los audiolibros aún no son muy conocidos, digamos. Para ser ellos mismos los que entran en este país, los que crean el mercado y así ser los líderes para tener menos competencia. Y es por eso que de momento pues, no han querido entrar en estos mercados de habla inglesa, porque son mercados ya consolidados, mercados anglosajones hace casi ya 20 años que están produciendo audiolibros. Solo Estados Unidos, por ejemplo, representa el 50% del mercado total de audiolibros a nivel mundial. El líder del mercado en estos países es Audible, el servicio de audiolibros que ya hemos comentado anteriormente y que, por cierto, adquirió Amazon. En España también hay otros jugadores, digamos, hay otras empresas que están apostando por este formato del audiolibro, aunque no con la fuerza que lo está haciendo Storytel, como serían, por ejemplo, Penguin Random House o Grupo Planeta. Si os interesa saber más datos sobre Storytel, os dejaré un enlace a un artículo que he encontrado con datos muy, muy exhaustivos, datos económicos, estadísticas. Está en sueco, pero vaya, con Google Translate se puede traducir perfectamente y se puede entender el contenido.
Como ya hemos visto, Storytel se ha diferenciado de su competencia tanto en España como en los países en los que se ha establecido, porque al entrar en estos países han cubierto una necesidad que no estaba cubierta en estos momentos y han podido posicionarse como líderes del mercado, como ya hemos comentado anteriormente. Y claro, ser líder te da un poco más de libertad, aún más si no tienes casi competencia, y te das ciertas ventajas como poder marcar, digamos, los precios o tener más libertad también a la hora de diseñar. Otra de sus diferencias respecto a la competencia ha sido el modelo de pago, que es mensual por una cantidad que puede ser la de 12,99 o de 9,99 mensuales, pues tienes acceso absolutamente a todo su catálogo de libros y audiolibros. Y mientras que en la mayoría de servicios similares, digamos, que podrían estar en la parte de la competencia, pues tienes que comprar cada uno de estos libros por un precio, y en muchos casos incluso por un precio que es superior a la suscripción mensual de Storytel. Entrando ya a analizar el apartado de diseño, la verdad es que han tenido bastante libertad a la hora de diseñar la identidad visual porque, como he dicho, ofrecen un servicio que casi nadie ofrece, por lo tanto no tienen casi competencia y la mayoría de veces lo que hacemos los diseñadores para diseñar la identidad visual de una empresa es fijarnos siempre en la competencia de esta empresa que va a ofrecer un servicio o un producto similar para encontrar esas diferencias, esas características, digamos, únicas, esas ventajas que los consumidores puedan asociar justo a esa marca y que no van a encontrar en la competencia. Y como esa competencia en este caso pues es casi inexistente, pues como digo, han tenido más libertad a la hora de crear esa identidad visual. Empezaremos por el naming, como siempre. El nombre Storytel viene de la palabra storytelling, que su significado en español sería el arte de contar historias. Es un término que es bastante utilizado en marketing y lo que han hecho es quedarse con una parte de esta palabra para crear otra de nueva. En este caso el logo está compuesto por letras, que serían el nombre de la empresa, más un símbolo. En la parte de las letras las podemos encontrar colocadas en la parte inferior, digamos, de la composición, en color negro en positivo y en blanco en la versión en negativo, con una tipografía de palo seco, con unas líneas muy limpias, muy claras, en negrita, con unos trazos bastante anchos, digamos, que admite bastante reducción de este logo, ya pensando bastante en el icono de esta aplicación, que en los móviles, en los dispositivos móviles, pues va bastante pequeño en algunas ocasiones. Por lo tanto, es una tipografía que tiene una buena aplicación en soportes digitales. Y la otra parte de este logo, que sería el símbolo, es un bocadillo o un globo de color naranja, digamos el típico de los cómics, para ilustrar un diálogo que normalmente tienen las frases de los personajes que van apareciendo en las distintas viñetas. Pues en lugar de ser el típico óvalo, digamos, horizontal, pues este es un poco más, un formato más redondo, incluso un poco alargado verticalmente, con la cola, digamos, que señala al personaje que está pronunciando las palabras, pues apuntando hacia la parte de abajo, con un contorno un poco irregular, digamos, no es ni un óvalo ni un círculo exactamente perfectos, y lo que simbolizan con este elemento es una conversación, las historias, digamos, que cuentan a través de los audiolibros, y al final lo que intentan es representar su producto, porque claro, hay que tener en cuenta que su producto es totalmente intangible, no tiene una forma, como por ejemplo si te dedicas a vender, te dedicas a vender muebles, pues sabemos todos, por bien o mal que esté hecha una representación, sabemos distinguir una mesa, sabemos distinguir una silla, pero claro, cuando estamos hablando de un producto intangible, como un producto que percibimos a través del oído, pues es un reto más difícil. Y al final han optado, con buen criterio, desde mi punto de vista, con este globo o con este bocadillo. En la composición del logo, que como hemos dicho está compuesto por este símbolo y por el propio nombre de la empresa, pues colocan este símbolo en la parte superior, apuntando esta cola, digamos, apuntando hacia la O, como si esta letra fuera
pues una boca o un altavoz del que saliera pues este sonido. Un símbolo que van haciendo más grande o más pequeño, digamos cambiando un poco la composición del logo según el punto de contacto al que se tenga que aplicar, y teniendo en cuenta si les interesa a ellos que este globo tenga más o menos protagonismo. Los colores corporativos, como ya hemos ido comentando, son el naranja, el blanco y el negro, y las tipografías, la principal o la más característica sería la Playfair Display Black Italic, que sería negrita y cursiva. Es una tipografía con serifas, digamos con adornos en los extremos de los caracteres, con algunos remates bastante redondos. Es una tipografía visualmente muy bonita, que luce mucho en las frases cortas, y ellos la utilizan principalmente en titulares. Luego, otra tipografía que tienen es la Merriweather, que es una serifa y que utilizan para parágrafos de texto un poco más grandes, digamos, un poco más extensos, y además la combinan con otra tipografía que sería la Roboto, esta sin serifas, y la utilizan para palabras o para textos más pequeños, siempre en mayúsculas, y la aplican, por ejemplo, en CTAs, en Call to Actions, o en los menús, digamos, de la página web. Desde mi punto de vista, la combinación, en este caso de 3 tipografías, está bastante al límite de lo recomendable. Yo personalmente intento siempre utilizar un par de tipografías con sus variaciones, pero utilizar 3 o más normalmente es bastante arriesgado. En este caso, la Roboto sans serif la utilizan poco, normalmente en mayúsculas, para textos muy pequeños, además una sans serif, o sea que es bastante neutra y tampoco tiene mucho carácter como para competir con las otras. Pero yo personalmente, como digo, recomiendo utilizar un par de tipografías. Y otro elemento muy interesante que tienen la identidad visual de Storytel serían las frases que utilizan sobre todo en redes sociales. Utilizan citas relacionadas con su temática, digamos con la lectura, con los libros. Serían frases de personajes importantes y, en otro caso, frases ya más publicitarias, más relacionadas con los servicios que están ofreciendo. Para ilustrar estas frases utilizan la tipografía principal, la más característica, la que hemos dicho, la Playfair Display. Esta tipografía pues tan florida, tan elegante, con tanta personalidad, y lo hacen de 2 formas distintas. La primera sería en imágenes cuadradas, tipo Instagram, digamos, aunque utilizan luego para otras redes sociales, en las que destacarían, digamos, el fondo naranja y encima colocan las letras, la frase que hemos comentado, en letras blancas en la parte superior de la composición y en la parte inferior, en blanco también, colocan el logo. Y la segunda aplicación sería utilizando esos propios globos, el propio símbolo de la empresa, y digamos que lo que hacen es aprovechar este espacio en blanco que les proporciona el bocadillo para rellenarlo con algunas de estas frases. Lo que sería la utilización más típica, más tradicional de estos globos y que podemos ver en todos los cómics. Luego acaban de completar, digamos, la identidad con fotos de personas escuchando audiolibros con auriculares de color naranja, unos auriculares bastante característicos de estos grandes auriculares orejeros, digamos. Las personas de las fotos aparecen en distintas situaciones, en la playa, esperando el tren, en la bañera, comiendo helado, digamos, situaciones que den ideas al espectador de cómo pueden consumir su servicio. Recuerda que puedes encontrar todos los elementos que hemos ido comentando hasta el momento de la identidad visual de Storytel en el artículo que está relacionado con el episodio del podcast de hoy. En resumen, han creado una identidad visual pensada para transmitir todos esos valores que ya asociamos a los libros físicos con esas tipografías serifas y cursivas, con esas frases de intelectuales o de personas relevantes, importantes, relacionadas sobre todo con el mundo editorial, con el mundo de la lectura, pero una identidad con un aspecto muy limpio, muy moderno, con un color muy destacado en los puntos de contacto, que sería el color naranja,
y con un aspecto más actual, porque al final estamos hablando de una aplicación, estamos hablando de tecnología y lo que hacen es hacer esa fusión entre lo clásico y lo moderno para conseguir que los consumidores pues perciban los audiolibros como una alternativa real a la lectura de libros físicos, entendiendo que muchas personas pueden ser reticentes a utilizar este formato. En el apartado de reflexiones, como no, el primer punto sería hablar un poco del storytelling, que traducen como el arte de contar historias y que podríamos añadir, digamos, de contar historias que transmitan y que lleguen a las personas. Si tienes un proyecto, es interesante que cuentes tu historia, cómo lo has creado, lo que te ha costado llegar hasta este punto al que estás en estos momentos, las veces que lo has intentado, si es que ha habido varios intentos, porque eso es uno de esos factores que ayuda a crear ese sentimiento irracional por el cual una marca nos gusta y otra no. Porque las historias nos hacen más humanos con nuestros aciertos, con nuestros fracasos y hacen que nos sintamos más identificados con la persona o con las empresas. Siempre hay algún punto de estas historias en la que piensas, ostras, pues a mí me pasó exactamente lo mismo. O a mí me gustaría ser como esta persona. Siempre hay este punto de conexión con el que las personas pues, se pueden sentir más identificadas. Y el segundo punto del que te quería hablar en este apartado de reflexiones sería la utilización de frases como elemento de la identidad visual, de la misma manera que lo hace Storytel, o de la utilización, digamos, de las tipografías a modo de imagen. Debemos tener en cuenta que las tipografías son un elemento más para construir una identidad visual más versátil, es decir, además de el logo, las fotos o las ilustraciones que hayamos escogido para nuestro proyecto, también hemos escogido una tipografía. De esta forma podemos aprovechar este recurso para crear frases, como digo. Por ejemplo, las podríamos colocar en las paredes interiores de las oficinas, en lugar de repetir el logo que seguro que está en la entrada de las oficinas. Entonces, la utilización de estas frases pues, puede ser una buena alternativa corporativa para decorar estas paredes o estos espacios. Los tipos de frases o de textos para colocar podrían ser eslóganes de la propia empresa, como por ejemplo el escuchar también es leer de Storytel, o frases motivadoras o inspiradoras, tipo frases célebres de personajes relevantes, y aquí puedes aprovechar para transmitir algunos de los valores de la empresa, un poco la filosofía que tiene tu empresa, ya sea de cara a los trabajadores o incluso a los clientes. Y el tercer tipo de frase o de textos que se me ocurre podrían ser contenidos de valor, digamos, para compartir principalmente en las redes sociales, digamos, un fragmento de un post que has escrito en tu blog o tips o consejos del sector, digamos, para ayudar a todas esas personas que te están siguiendo. Mi consejo sería, como mucho, combinar, como he comentado antes, un par de tipografías distintas que contrasten bastante, como por ejemplo una sans serif y una script, una hecho a mano, o combinar diferentes tipografías, pero de una misma familia. Digamos, podemos combinar la regular con una negrita o con una cursiva y así, de esta forma, pues nos aseguramos que siguen unas mismas formas y que el contraste de una tipografía a la otra no será tan grande. Así te aseguras que el resultado pues visualmente es mucho más agradable y mucho más coherente. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Recuerda que si tienes cualquier duda con el diseño de tu negocio o quieres proponer alguna idea para el programa, puedes contactar conmigo a través de mi web, tonycoulon.ws, y si te ha gustado el programa de hoy y quieres ayudarme a llegar a más gente, puedes dejar una valoración de 5 estrellas en iTunes o un comentario en iVoox, Spreaker o YouTube. O simplemente puedes compartir el programa con alguien a quien creas que le puede interesar la temática de hoy. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.